¿Alguna vez has dicho que sí cuando todo tu cuerpo gritaba que no? ¿Has sentido ese vacío en el estómago, esa sensación de traicionarte a ti mismo mientras sonríes y finges estar de acuerdo con algo que te destroza por dentro? Quizás has ignorado tu instinto tantas veces que ya ni siquiera sabes qué es lo que realmente quieres. Perdido en un laberinto de expectativas ajenas donde cada decisión te aleja más de quién eres. Y tal vez has llegado a ese punto donde ni siquiera reconoces tu propia voz, donde te miras al espejo y ves a un extraño que ha estado interpretando un papel durante tanto tiempo que olvidó el guión original. Pero, ¿y si te dijera que cada vez que traicionas tu verdad interior, estás creando una fractura en tu psique? Que hay personas que nunca negocian su esencia, que no se disculpan por existir como son, y sin embargo el mundo parece abrirse ante ellos. No es que sean egoístas, simplemente dejaron de participar en la subasta donde todos venden su alma al mejor postor. Bruce Lee descubrió algo en las profundidades del combate que la mayoría nunca comprende en toda su vida, que la derrota real no viene del oponente, que cada traición a ti mismo es una rendición anticipada, que cuando niegas tu verdad no solo pierdes la batalla, pierdes la guerra interna, porque cada vez que ignoras esa voz interior que te advierte, cuando sofocas ese instinto que te grita que algo está mal, cuando traicionas tu esencia para complacer a alguien más, estás entrenando tu psique para no confiar en sí misma. Estás enseñándole a tu inconsciente que su guía no vale nada, que las opiniones externas importan más que tu propia brújula interna, como si estuvieras arrancándote los ojos para ver mejor en la oscuridad. Y ahí estás tú, fragmentado sin darte cuenta. Este video no es sobre convertirte en alguien inflexible o arrogante, es sobre recuperar tu integridad interna, sobre dejar de sangrar energía vital en la contradicción constante entre quién eres y quién pretendes ser. Bruce Lee lo dominó en el ring y tú necesitas aplicarlo a tu vida emocional. Autenticidad sin negociación, claridad sin disculpas, permanecer entero mientras todos te piden que te fragmentes. ¿Estás listo para descubrir por qué traicionarte a ti mismo es la forma más lenta de morir? ¿Estás dispuesto a entender cómo cada mentira que te dices crea una grieta que eventualmente te parte en dos? ¿Tienes el coraje de ver que has sido tu peor enemigo todo este tiempo? Porque aquí viene algo desagradable, pero liberador. No son los demás quienes te destruyen. Eres tú cada vez que eliges su aprobación sobre tu verdad. En cada vez que negocias tu esencia como si fuera una mercancía barata en un mercado donde nadie realmente quiere lo que vendes. Pero espera, ¿y si existiera una forma de recuperar los pedazos de ti que has estado regalando? ¿De reconstruir tu integridad desde las cenizas de todas esas traiciones? ¿De convertirte en alguien tan sólido internamente que nada externo pueda fragmentarte? Bruce Lee lo vio en el combate cuerpo a cuerpo, lo perfeccionó en su filosofía del agua, y es más liberador de lo que imaginas. En la siguiente parte, verás exactamente cómo cada traición a ti mismo ha estado construyendo una prisión invisible. ¿Estás listo para que se derrumben los muros que tú mismo levantaste? ¿Sabes qué es lo más perturbador de traicionarte a ti mismo? Lo que nadie te dice cuando estás en medio de esa contradicción interna que te carcome, es que tu cuerpo lleva el registro de cada mentira que te has dicho, cada vez que ignoraste tu instinto, cada momento en que sofocaste tu verdad para encajar en un molde que nunca fue diseñado para ti. Tu sistema nervioso no olvida, tu psique no perdona, y mientras tú sigues sonriendo y fingiendo que todo está bien, algo dentro de ti se está muriendo de hambre. Algo esencial se está marchitando en la oscuridad de tu propia negación. ¿Sabes por qué hay personas que parecen tener una presencia magnética mientras tú sientes que te desvaneces en las habitaciones? No es carisma, no es confianza superficial,
es integridad interna, es la ausencia de esa guerra civil que libras cada día entre quien eres y quien finges ser. Ellos no están desperdiciando energía vital en mantener una máscara. Tú sí, y esa diferencia se siente a kilómetros de distancia. Bruce Lee entendía algo que la mayoría de maestros nunca comprende, que un guerrero dividido internamente ya está derrotado antes de que comience la pelea. Que la verdadera batalla no es contra el oponente externo, es contra la fragmentación interna. Que cada vez que traicionas tu esencia, estás entrenando para la derrota, programando tu psique para el colapso, preparándote para el momento en que necesitarás tu propia confianza y descubrirás que la vendiste hace años por la aprobación de personas que ni siquiera recuerdas. Tu traición comienza sutilmente. Un sí cuando querías decir no. Una risa falsa ante un chiste que te ofende. Una opinión silenciada por miedo al rechazo y piensas que es pequeño, que es manejable, que todos lo hacen, que es parte de ser adulto y navegar el mundo social, que es el precio de la convivencia. Pero cada una de esas microtraiciones es una gota de veneno en el pozo de tu autoconfianza. Cada una es un mensaje a tu inconsciente de que no puedes confiar en ti mismo, de que tu verdad no vale la pena defender, de que eres negociable, desechable, moldeable como arcilla húmeda en manos de quien tenga suficiente presión social para aplastarte. Y ahí estás, perdiéndote gota a gota. ¿Cuántas veces has salido de una situación social sintiendo ese peso en el pecho, esa sensación de haberte vendido? ¿Cuántas veces te has escuchado decir cosas en las que no crees, defendiendo posiciones que te repugnan, solo porque el costo de tu autenticidad parecía demasiado alto en ese momento? ¿Y cuántas veces te has preguntado por qué te sientes tan vacío, tan perdido, tan desconectado de ti mismo, sin darse cuenta de que has estado regalando pedazos de tu alma como si fueran volantes publicitarios en la calle? Bruce Lee vio algo que pocos tienen el coraje de admitir, que la mayoría de las personas no son derrotadas por enemigos externos, son derrotadas por su propia cobardía interna, por su miedo a defender quien realmente son, por su terror a ser rechazados si muestran su verdad sin filtros. Y entonces crean versiones editadas de sí mismos, personajes diseñados para complacer, máscaras tan bien elaboradas que eventualmente olvidan que hay un rostro debajo. ¿Sabes qué pasa cuando traicionas tu verdad repetidamente? Tu psique deja de hablarte, tu instinto se apaga, tu brújula interna se rompe, porque si cada vez que tu inconsciente te advierte tú ignoras la señal, si cada vez que tu cuerpo te dice algo está mal, tú lo silencias con racionalizaciones, si cada vez que tu esencia grita por expresarse, tú la ahogas con miedo, eventualmente ese sistema de guía interno simplemente se rinde, se calla, te abandona a tu suerte en un mundo donde ahora navegas completamente ciego, usando el GPS de opiniones ajenas que te llevan a destinos que nunca quisiste visitar. Y ahí estás tú, perdido en un mapa que no es tuyo. La traición más profunda no es cuando alguien te miente, es cuando tú te mientes a ti mismo, cuando te dices que estás bien en esa relación que te vacía, cuando te convences de que ese trabajo está bien aunque te mate por dentro, cuando te repites que no importa, que puedes aguantar, que todos sufren, que esto es normal, mientras algo dentro de ti se marchita y muere en silencio, como una planta en una habitación sin ventanas que nunca verá el sol otra vez. Pero espera, ¿y si cada síntoma de ansiedad, cada ataque de pánico, cada depresión inexplicable fuera tu psique gritándote que pares de traicionarte? ¿Qué pasaría si tu sufrimiento no fuera un enemigo, sino un mensajero desesperado tratando de hacerte ver que estás viviendo en contradicción con tu esencia? Bruce Lee descubrió algo en las profundidades del entrenamiento marcial que cambia todo, y está en la siguiente parte. ¿Estás listo para ver cómo tu cuerpo ha estado tratando de salvarte todo este tiempo? Aquí está lo que Bruce Lee comprendió observando agua fluir alrededor de las rocas.
algo que transformó no solo su filosofía de combate, sino su comprensión total de la psique humana, que la rigidez no es fuerza, es fragilidad disfrazada, que cuando traicionas tu esencia para encajar en moldes externos, no te estás adaptando, te estás fracturando. Porque el agua se adapta manteniendo su naturaleza, tú te traicionas abandonando la tuya, y esa diferencia es la línea entre fluidez y fragmentación, entre evolución y autodestrucción. Tu cuerpo sabe, siempre ha sabido, mientras tu mente racionaliza y tu ego negocia, tu sistema nervioso lleva el registro exacto de cada momento en que actuaste contra tu verdad. Ese nudo en la garganta cuando estás a punto de decir algo que no sientes. Esa tensión en los hombros cuando estás en un lugar donde no quieres estar. Ese vacío en el estómago cuando estás con personas que drenan tu energía. No son síntomas aleatorios. Es tu inconsciente gritándote en el único idioma que conoce. Sensaciones físicas, incomodidad visceral, señales de alarma que tú has aprendido a ignorar con una maestría aterradora. ¿Sabes por qué te sientes agotado todo el tiempo, aunque no hayas hecho nada físicamente demandante? Porque mantener la contradicción interna consume más energía que cualquier actividad externa. Estás corriendo dos programas simultáneos en tu psique, quien realmente eres y quien finges ser. Y esa disonancia cognitiva es un agujero negro de energía vital. Es como tener un pie en el acelerador y otro en el freno, quemando combustible sin moverte un centímetro, generando calor y fricción y desgaste mientras permaneces exactamente en el mismo lugar de estancamiento. Bruce Lee descubrió algo entrenando bajo presión extrema que la mayoría nunca experimenta, que en el momento de verdad, en el combate real, no puedes fingir. Tu cuerpo responde con lo que realmente eres, no con lo que pretendes ser. Si has pasado años traicionándote, tu respuesta bajo presión será la traición. Si has entrenado la negación de tu verdad, tu instinto en crisis será negarte a ti mismo. Has programado tu sistema nervioso para la rendición. La fragmentación te persigue. En cada decisión que tomas, en cada relación que sostienes, en cada espejo que evitas. Porque cuando traicionas tu esencia repetidamente, cuando construyes tu vida sobre mentiras que te dices a ti mismo, cuando edificas tu identidad en la arena movediza de la aprobación externa, eventualmente algo tiene que colapsar, algo tiene que ceder, y generalmente ese algo eres tú, derrumbándote en formas que llaman ansiedad, depresión, crisis existencial, cuando en realidad es solo tu psique diciendo basta. No puedo seguir sosteniendo esta contradicción, no puedo seguir siendo dos personas al mismo tiempo. ¿Y sabes qué es lo más brutal? Que probablemente ni siquiera recuerdas cuándo empezó. ¿Cuándo fue la primera vez que sofocaste tu verdad? ¿Cuándo aprendiste que tu autenticidad era inaceptable? Quizás fue en la infancia, cuando expresar tus emociones reales resultaba en rechazo. Quizás fue en la adolescencia, cuando ser diferente significaba ser destruido socialmente. Quizás fue en tu primera relación, cuando descubriste que el amor venía con el precio de tu individualidad. Y entonces internalizaste la lección. Ser tú mismo es peligroso. La supervivencia requiere máscaras. La aceptación demanda sacrificio de la esencia. Pero nadie te dijo el costo real. Nadie te advirtió sobre la muerte lenta. Nadie te explicó que estarías vivo, pero no viviendo. Y ahora aquí estás, años después, sintiendo ese vacío inexplicable, esa sensación de estar desconectado de todo, incluyendo de ti mismo, preguntándote por qué los logros no llenan el hueco, por qué las relaciones se sienten superficiales, por qué nada parece real o significativo, sin comprender que has estado operando desde una versión falsificada de ti durante tanto tiempo que la original se convirtió en un fantasma. En un eco distante de algo que alguna vez fuiste antes de aprender a traicionarte,
¿Cuánto de tu vida actual es realmente tuya? ¿Cuántas de tus opiniones son genuinas y cuántas son prestadas de personas cuya aprobación necesitabas? ¿Cuántas de tus metas son auténticas y cuántas son guiones heredados de expectativas familiares, presión social, condicionamiento cultural? ¿Y cuánto de tu sufrimiento viene simplemente de vivir una vida que nunca fue diseñada para ti, interpretando un papel en una obra que nunca audicionaste? Bruce Lee vio algo que la cultura del conformismo oculta deliberadamente, que la peor prisión no tiene barrotes visibles, que las cadenas más pesadas son las que tú mismo forjas cada vez que niegas tu verdad, que la verdadera libertad no viene de cambiar tu entorno externo, viene de dejar de traicionarte internamente. Y esa verdad es tan peligrosa para el sistema que te necesita obediente, moldeable, predecible, que han construido toda una industria de distracciones para que nunca mires hacia adentro lo suficiente como para verla. Si este contenido está resonando contigo, haz clic en el botón de suscripción. Este canal existe para personas listas para despertar de patrones inconscientes. Tu apoyo hace posible seguir creando. Gracias, pero espera. ¿Y si te dijera que hay una forma de reconstruir tu integridad interna, de recuperar los pedazos de ti que has estado regalando, de convertirte en alguien tan sólido que ninguna presión externa pueda fragmentarte? Bruce Lee lo perfeccionó a través del combate, lo aplicó a su vida con una precisión quirúrgica, y es más radical de lo que imaginas. En la siguiente parte, verás el momento exacto donde todo cambia. ¿Estás listo para dejar de ser tu propio enemigo? El momento donde todo cambia no es dramático. No hay música épica de fondo. No hay revelación mística bajando del cielo. Es mucho más simple y aterradoramente honesto. Es cuando finalmente admites que has estado mintiéndote. Cuando dejas de justificar, de racionalizar, de explicar por qué traicionas tu verdad. Cuando miras directamente a esa sensación en tu pecho y dices en voz alta: he estado viviendo en contradicción, he estado negociando mi esencia, he sido cómplice de mi propia fragmentación. Y ese momento de claridad brutal es donde comienza la reconstrucción. Bruce Lee entendía algo fundamental sobre la transformación que la mayoría confunde con motivación barata, que no puedes construir integridad sobre mentiras no confrontadas, que antes de convertirte en quien realmente eres, tienes que destruir quien has pretendido ser, que la autenticidad no es un añadido a tu personalidad actual, es lo que queda cuando finalmente dejas de actuar. Y ese proceso no es cómodo, es demolición interna. Es ver cada máscara que has usado y reconocer que la usaste por miedo, por cobardía, por ese terror infantil al abandono que nunca superaste realmente. ¿Sabes cuál es la primera señal de que estás traicionándote? La fatiga inexplicable, ese cansancio que no se va con sueño, que no mejora con descanso, que te persigue incluso en vacaciones, porque mantener la contradicción interna es trabajo de tiempo completo. Cada conversación donde finges, cada situación donde te contienes, cada momento donde sofocas tu verdad, estás gastando energía vital en sostener una ilusión. Y tu cuerpo eventualmente se cobra la cuenta. La contradicción te sangra lentamente, día tras día, interacción tras interacción, traición tras traición a ti mismo. Y piensas que es sostenible, que puedes seguir así indefinidamente, que has encontrado un equilibrio entre ser aceptado y ser auténtico, pero no existe tal equilibrio. Solo existe la mentira que te dices para justificar tu cobardía. Solo existe el autoengaño que te permite dormir por las noches, mientras algo esencial dentro de ti muere de inanición, gritando en silencio en un idioma que has olvidado cómo escuchar. Aquí está lo que necesitas comprender con claridad cristalina. Cada vez que actúas contra tu verdad interna, no solo traicionas quién eres, traicionas quien podrías llegar a ser.
porque tu evolución requiere congruencia. Tu crecimiento demanda integridad, y mientras sigas fragmentado, dividido entre múltiples versiones de ti, diseñadas para complacer audiencias diferentes, permanecerás estancado en ese limbo psicológico donde no eres nadie realmente, solo una colección de respuestas condicionadas ejecutándose en piloto automático. ¿Y sabes qué descubrió Bruce Lee practicando miles de golpes hasta que su cuerpo y mente se volvieron uno? Que la maestría no viene de añadir más técnicas, viene de eliminar lo innecesario. Que la fuerza real no está en acumular máscaras, está en quitarlas todas hasta que solo quede esencia pura. Que el guerrero más peligroso no es el que tiene más movimientos, es el que se movió desde su verdad completa, sin negociación, sin duda, sin esa fragmentación interna que hace que tus golpes lleguen débiles, porque la mitad de ti no estaba realmente comprometida. Entonces, ¿cómo detienes la traición? Empieza prestando atención brutal a las señales que has ignorado. Esa incomodidad en tu estómago cuando estás a punto de decir algo que no sientes, no la ignores, úsala como brújula. Ese impulso de huir de ciertas conversaciones, no lo reprimas, escúchalo. Esa voz interna que te advierte sobre personas, situaciones, decisiones, no la silencies con lógica. Dale espacio para hablar. Tu inconsciente ha estado tratando de guiarte todo este tiempo, pero lo has entrenado para callarse con años de invalidación sistemática. ¿Cuántas veces tu instinto te dijo que algo estaba mal y tu mente lo racionalizó? ¿Cuántas veces tu cuerpo te pidió que te fueras y tú te quedaste para no parecer grosero? ¿Cuántas veces tu esencia gritó por expresarse y tú la sofocaste con ese miedo patético a ser juzgado? Cada una de esas veces fue una oportunidad de integridad que sacrificaste en el altar de la aprobación externa. Cada una fue un momento donde pudiste elegirte a ti mismo y elegiste a los demás. La reconstrucción empieza con microactos de integridad, decir no cuando quieres decir no, irte cuando tu cuerpo te pide irte, hablar tu verdad aunque tiemble tu voz. No son actos heroicos, son actos de supervivencia psíquica. Son la diferencia entre seguir fragmentándote o empezar a reconstruirte. Son esos pequeños momentos de valentía que parecen insignificantes, pero que están reprogramando tu sistema nervioso, diciéndole a tu inconsciente, puedes confiar en mí otra vez, voy a defender tu guía, voy a honrar tus señales, no voy a traicionarte más. Bruce Lee sabía algo que el condicionamiento social oculta, que ser auténtico no es ser perfecto, que la integridad no significa tener todo resuelto, significa simplemente dejar de mentirte sobre dónde estás, admitir cuando estás perdido, reconocer cuando te equivocas, aceptar tus contradicciones sin construir una fachada elaborada para esconderlas, porque la paradoja es esta. Solo cuando dejas de fingir que tienes todo bajo control, empiezas a tener control real sobre tu vida. ¿Y si empezaras hoy? ¿Y si en lugar de esperar el momento perfecto, en lugar de reunir más coraje, en lugar de prepararte mejor, simplemente dejaras de traicionarte en la próxima interacción que tengas? Una conversación, una decisión, un momento donde normalmente dirías lo que la otra persona quiere escuchar y en su lugar dices tu verdad, sin adornos, sin disculpas, sin esa necesidad enfermiza de suavizar cada palabra para que nadie se ofenda. ¿Qué pasaría? Probablemente perderías algunas personas, definitivamente incomodarías a otras, seguramente serías malinterpretado, juzgado, criticado. Pero aquí está la pregunta real: ¿cuánto vale tu alma? ¿Cuál es el precio de tu integridad? ¿Estás dispuesto a seguir vendiéndote en pedazos para mantener relaciones que requieren tu traición como precio de entrada? Bruce Lee vio algo que pocos admiten, que la soledad de ser auténtico es infinitamente preferible a la compañía que requiere tu fragmentación,
que estar solo y entero es mejor que estar acompañado y partido en pedazos, que el vacío de ser incomprendido duele menos que la agonía de traicionarte diariamente para ser aceptado por personas que nunca te conocerán realmente porque nunca has mostrado quién eres. Pero espera, ¿y si dejar de traicionarte significara perder todo lo que has construido sobre esas mentiras? ¿Y si tu vida actual colapsara cuando retiraras el soporte de tu inautenticidad? ¿Y si descubrieras que muchas de tus relaciones solo existían porque tú eras moldeable, complaciente, negociable? Bruce Lee descubrió algo en el proceso de convertirse en sí mismo que es más aterrador que cualquier oponente. Y está en la siguiente parte. ¿Estás listo para ver qué se cae cuando dejas de sostenerlo con mentiras? Aquí está la verdad que nadie quiere decirte. Cuando dejas de traicionarte, cuando finalmente te plantas en tu verdad sin negociación, descubres cuántas de tus relaciones eran transaccionales. Cuántas personas estaban ahí no por quién eres, sino por tu disponibilidad para ser moldeado según sus necesidades. Cuántos vínculos dependían completamente de tu flexibilidad infinita, de tu capacidad de contorsionarte emocionalmente para encajar en espacios que nunca fueron diseñados para tu forma real. Y ese descubrimiento no es liberador al principio, es devastador. Es ver el edificio de tu vida social revelarse como cartón pintado que se desmorona al primer contacto con autenticidad. Bruce Lee enfrentó esto cuando decidió enseñar artes marciales sin restricciones raciales, cuando rompió con la tradición que demandaba su silencio y obediencia. Perdió maestros, perdió comunidad, perdió la seguridad de pertenecer a algo establecido, pero ganó algo que la mayoría nunca tendrá: congruencia total entre quien era internamente y cómo se movía en el mundo. Y ese nivel de integridad genera un tipo de poder que las personas fragmentadas no pueden comprender. Un magnetismo que viene no de carisma manufacturado, sino de solidez interna inquebrantable. ¿Sabes qué pasa cuando empiezas a honrar tu verdad? Las personas que se beneficiaban de tu traición se revelan inmediatamente, no con palabras directas, con sutileza manipuladora. Te acusarán de haber cambiado, de haberte vuelto egoísta, de no ser quien eras antes. Y tienen razón en algo: ya no eres quien eras, ya no eres esa versión fragmentada, complaciente, negociable, que permitía ser usada como espejo donde ellos veían solo lo que querían ver. Ahora eres sólido, definido, no maleable. Y eso los aterra porque significa que perdieron control sobre ti. La integridad expone la manipulación. La autenticidad revela las agendas ocultas. La congruencia incomoda a los fragmentados, porque cuando tú dejas de traicionarte, ellos pierden el permiso implícito para hacer lo mismo contigo. Cuando estableces límites claros desde tu verdad esencial, las personas acostumbradas a cruzarlos libremente se sienten atacadas. Cuando ya no participas en dinámicas donde sacrificas tu esencia por paz superficial, aquellos que dependían de tu sacrificio para mantener su comodidad te declararán enemigo, difícil, problemático, cuando en realidad simplemente dejaste de ser su cómplice en tu propia destrucción. Y ahí están ellos, mostrándote quiénes siempre fueron. ¿Cuántas de tus amistades actuales sobrevivirían si dejaras de ser conveniente? ¿Cuántas relaciones familiares se sostienen únicamente porque tú absorbes toda la disfunción sin quejarte? ¿Cuántos vínculos románticos existen porque tú negocias constantemente tus necesidades para mantener una ilusión de armonía? Estas no son preguntas cómodas. Son excavaciones arqueológicas en las fundaciones de tu vida, descubriendo que muchas cosas que pensabas sólidas estaban construidas sobre tu constante rendición. Bruce Lee comprendió algo, observando el bambú en tormentas, que la psicología moderna apenas está empezando a articular, que la flexibilidad tiene límites,
que el bambú se dobla, pero no se parte porque mantiene su estructura interna intacta. Pero tú no eres bambú doblándote, eres madera fracturándose, porque no te estás adaptando manteniendo tu esencia. Te estás quebrando abandonándola. Y hay una diferencia brutal entre adaptabilidad consciente y traición sistemática. Entonces, ¿qué haces cuando tu integridad causa colapso? Cuando ser auténtico significa que personas se alejan, relaciones terminan, estructuras se desmoronan. Primero, respiras. Segundo, reconoces que lo que se cae cuando dejas de sostenerlo con mentiras nunca fue realmente sólido. Tercero, entiendes que estás haciendo espacio, que no puedes llenarte de lo auténtico mientras estés ocupado sosteniendo lo falso, que cada relación que termina porque requerida tu traición es espacio liberado para vínculos que celebren tu verdad. ¿Sabes cuál es el test definitivo de una relación saludable? Que mejore cuando eres más tú mismo, que se fortalezca con tu autenticidad, que tu verdad sin filtros sea bienvenida, no tolerada. Todo lo demás es parasitismo emocional disfrazado de conexión, dependencia disfrazada de amor, control disfrazado de cuidado. Y mientras sigas alimentando esas dinámicas con tu traición sistemática, nunca experimentarás lo que es ser visto completamente y aceptado genuinamente. Pero aquí viene la parte que nadie menciona. Dejar de traicionarte no solo filtra personas, te filtra a ti mismo. Empiezas a ver tus propios patrones de deshonestidad, tus mentiras socialmente aceptables, tus manipulaciones sutiles. Porque la integridad es un estándar que no perdona excepciones convenientes. O eres congruente o no lo eres. No existe ser auténtico solo cuando es cómodo, solo cuando no hay consecuencias, solo cuando todos aprueban. La integridad bajo presión es la única que cuenta. ¿Cuántas veces has pedido autenticidad de otros mientras tú dabas versiones editadas de ti mismo? ¿Cuántas veces has exigido honestidad mientras ocultabas tu verdad? ¿Cuántas veces has querido ser visto completamente mientras usabas máscaras cuidadosamente diseñadas? La hipocresía no es malicia, es miedo. Es querer los beneficios de la conexión real sin pagar el costo de la vulnerabilidad genuina. Bruce Lee sabía que en el combate no puedes fingir. Tu cuerpo responde con lo que realmente es, no con lo que pretende ser. Y la vida es combate constante. Cada interacción es un test de tu integridad. Cada decisión revela si estás operando desde tu verdad o desde tu miedo. Cada momento donde sientes esa disonancia interna es una oportunidad, traicionarte otra vez o finalmente plantarte en quien eres. La reconstrucción duele. No te voy a mentir diciéndote que es un proceso hermoso de principio a fin. Es demolición antes de construcción. Es ver cuánto de tu vida está edificado sobre arena. Es reconocer cuántas decisiones tomaste desde el miedo disfrazado de pragmatismo. Es admitir cuántas versiones de ti existen en diferentes contextos, porque nunca tuviste el coraje de ser uno solo en todos lados. Y ese reconocimiento arde como fuego purificador. Pero espera, ¿y si todo ese dolor fuera el precio de algo que ni siquiera puedes imaginar desde dónde estás ahora? ¿Y si al otro lado de traicionarte constantemente existiera una forma de vivir tan diferente que tu mente actual no tiene referencias para comprenderla? ¿Y si la integridad completa generara un tipo de libertad que solo conocen aquellos dispuestos a perderlo todo por no perderse a sí mismos? Bruce Lee vio algo en las profundidades de su propia transformación que separa a los que hablan de los que viven su verdad. Y está en la siguiente parte. ¿Estás listo para pagar el precio real de ser tú mismo? El precio real de ser tú mismo no es lo que te han dicho, no es soledad romántica, no es el héroe incomprendido contra el mundo, no es ese drama hollywoodense donde sufres noblemente por tu autenticidad. El precio real es mucho más silencioso y penetrante. Es aceptar que nunca sabrás quién te habría amado
si hubieras sido auténtico desde el principio. Es vivir con la conciencia de que cada relación construida sobre tu inautenticidad es una inversión en algo que eventualmente tendrás que abandonar o confesar. Es entender que años de tu vida se fueron interpretando un papel que ahora tienes que desmantelar pieza por pieza frente a personas que pensaban conocerte. Bruce Lee entendió esto cuando tuvo que elegir entre ser aceptado por el establishment de las artes marciales o ser fiel a su visión revolucionaria. No fue una decisión épica en un momento, fue 1000 decisiones pequeñas, diarias, donde eligió la incomodidad de su verdad sobre la comodidad de la conformidad. Y cada una de esas decisiones lo separaba más de la manada. Lo aislaba más de aquellos que necesitaban que él permaneciera predecible, controlable, encajado en las categorías que ellos comprendían. ¿Sabes cuál es la ironía más brutal? Que mientras te traicionabas pensando que así construías conexiones, en realidad estabas garantizando tu soledad, porque nadie te conocía realmente. Nadie amaba quien realmente eras porque nunca mostraste quién realmente eras. Entonces ahora tienes opciones igualmente dolorosas. Seguir la farsa y vivir acompañado, pero completamente solo. O revelar tu verdad y arriesgarte a descubrir que muchas personas preferían la versión falsa. Aquí está lo que necesitas integrar completamente. Las personas que se alejan cuando te vuelves auténtico nunca estuvieron realmente ahí. Estaban ahí por la versión de ti que les convenía, por tu disponibilidad, por tu flexibilidad, por tu disposición a absorber disfunción sin quejarte. Y cuando eso desaparece, cuando estableces límites, cuando dejas de ser el contenedor emocional de todos los demás, descubren que no tienen uso para ti. No te odiaban antes, ni te odian ahora. Simplemente nunca te vieron como persona completa, solo como función. La autenticidad te convierte en persona. La integridad te saca de la categoría de objeto útil. La congruencia te vuelve inutilizable para manipuladores. Y eso genera rechazo visceral en aquellos que han construido sus vidas alrededor de usar personas como herramientas emocionales, cuando dejas de funcionar como espejo donde proyectan lo que necesitan ver, cuando tu complejidad completa emerge y ya no eres el personaje bidimensional que podían controlar, experimentan eso como traición, como si les hubieras mentido, cuando en realidad el único que estaba mintiendo eras tú y finalmente paraste. Entonces empiezas el proceso más aterrador. Ser auténtico sin disculpas. No es agresivo. No es proclamar tu verdad como manifiesto. Es simplemente dejar de editar, dejar de suavizar, dejar de calcular cómo será recibido cada fragmento de ti antes de mostrarlo. Es esa vulnerabilidad cruda de existir sin estrategia, sin el cálculo constante de cómo mantener a todos cómodos mientras tú te desangras internamente. ¿Sabes qué descubrió Bruce Lee practicando el concepto de no mente, de Wu Wei, de acción sin interferencia del ego calculador? Que la mayoría del sufrimiento humano viene de la distancia entre impulso auténtico y acción ejecutada. Que en el microsegundo entre sentir y actuar insertas cálculo social, miedo al juicio, necesidad de aprobación. Y esa inserción mata la espontaneidad, fragmenta la respuesta. Divide tu energía entre lo que quieres hacer y lo que crees que deberías hacer, según audiencias imaginarias que viven en tu cabeza cobrando renta. Si estás en el proceso de recuperar tu integridad interna y proteger tu energía de dinámicas manipuladoras, encontrarás valor en mi libro sobre la filosofía de Bruce Lee aplicada a la vida moderna. Descompone estas ideas y te da herramientas concretas para vivir desde tu verdad sin traicionarte. Link en el comentario fijado. Pero aquí está el momento de quiebre verdadero. El punto donde la teoría se encuentra con la realidad sangrante. Tienes que empezar a decir no, no explicado, no justificado,
no suavizado con disculpas elaboradas que hacen que tu negativa sea más aceptable. Solo no, porque cada vez que explicas tu no, estás pidiendo permiso. Estás sometiendo tu límite a juicio externo. Estás implicando que tú no necesitas razones suficientemente buenas para ser válido. ¿Cuántas veces has dicho no y luego has pasado 20 minutos explicando por qué? Esencialmente diluyendo tu límite hasta que se convierte en algo negociable. ¿Cuántas veces has establecido una frontera y luego la has movido porque alguien te hizo sentir culpable por tenerla? ¿Cuántas veces has sabido exactamente lo que querías y luego lo has abandonado porque defender tu verdad generó incomodidad en otros? Bruce Lee descubrió que la economía de movimiento no solo aplicaba al combate físico, aplicaba a la vida emocional, que cada palabra extra es energía desperdiciada, que justificarte es sangrar, que explicarte compulsivamente es entregar poder. Tu no es suficiente, tu sí es suficiente. Tu verdad no requiere defensa elaborada ante el tribunal de opiniones ajenas. Requiere solo tu compromiso inquebrantable de honrarla. Entonces empiezas a practicar. En conversaciones pequeñas primero. Alguien pregunta si quieres hacer algo que no quieres. En lugar de inventar excusas elaboradas, dices, no puedo esta vez. Punto. No agregas la narrativa de por qué, no ofreces alternativas para suavizar el rechazo, no te disculpas por existir con preferencias propias. Y al principio se siente brutal, se siente grosero, se siente como si estuvieras siendo difícil, porque has confundido ser amable con ser borrable. La amabilidad no requiere tu autotraición. La consideración no demanda tu fragmentación. Puedes ser gentil y tener límites. Puedes ser compasivo y proteger tu energía. Puedes amar a personas y aún así negarte a absorber su disfunción. Estas no son contradicciones, son la definición de integridad madura. Pero el condicionamiento social te enseñó que cuidar de ti mismo es egoísmo, que defenderte es agresión, que tener necesidades propias es ser demandante. ¿Y si reestructuraras completamente tu comprensión? ¿Y si el verdadero egoísmo fuera traicionarte constantemente porque eso hace que otros se sientan cómodos? ¿Y si la verdadera crueldad fuera hacia ti mismo, abandonándote una y otra vez en nombre de mantener paz que solo existe porque tú absorbes todo el caos? ¿Y si la persona que más necesita tu protección, tu defensa, tu inquebrantable lealtad fueras tú? Bruce Lee vio algo que cambió su filosofía completa, que no puedes dar desde un pozo vacío, que si te traicionas sistemáticamente no tienes nada auténtico para ofrecer a nadie. Solo das versiones falsificadas, respuestas condicionadas, amor contaminado con resentimiento no expresado. Y todos sienten esa falsedad, aunque no puedan nombrarla. Sienten que algo está apagado, que la conexión es hueca, que estás ahí pero no realmente. Pero espera, ¿y si dejar de traicionarte no solo cambiara tus relaciones, sino tu relación con el sufrimiento mismo? ¿Y si la mayoría de tu dolor no viniera de circunstancias externas, sino de la guerra civil interna entre quien eres y quien finges ser? ¿Y si la paz que buscas en 1000 lugares externos solo pudiera encontrarse en un lugar, congruencia completa contigo mismo? Bruce Lee descubrió algo en el silencio después del entrenamiento que la mayoría nunca experimenta. Y está en la siguiente parte. ¿Estás listo para conocer la verdadera fuente de tu sufrimiento? La verdadera fuente de tu sufrimiento no es lo que te hicieron. No es tu infancia traumática. No es esa relación que te destruyó, no es el trabajo que te drena, no son las personas que te decepcionaron. Esas cosas dolieron, esas cosas dejaron marcas, pero no son la fuente. La fuente es lo que hiciste con ese dolor, cómo lo usaste como justificación para traicionarte, cómo lo convertiste en la razón por la cual no puedes ser auténtico, no puedes establecer límites. No puedes defender tu verdad. Tomaste tu dolor y lo transformaste en la prisión perfecta
con barrotes hechos de tus propias excusas. Bruce Lee enfrentó racismo brutal en Hollywood, puertas cerradas una y otra vez, ser relegado a papeles estereotipados que insultaban su dignidad. Pudo haber usado eso como razón para rendirse, para amargarse, para traicionar su visión y aceptar las migajas que le ofrecían. Pero él entendió algo que la mayoría nunca comprende, que el sufrimiento externo solo te destruye si lo usas como excusa para la autotraición, que puedes ser herido por el mundo y aún así permanecer fiel a ti mismo. Que la integridad no es algo que mantienes solo cuando todo está bien, es lo que te sostiene cuando todo colapsa. ¿Sabes por qué sigues regresando a los mismos patrones destructivos? ¿Por qué repites las mismas dinámicas tóxicas con personas diferentes? No es mala suerte, no es que atraes cierto tipo de persona, es que tu traición a ti mismo genera una firma energética que las personas manipuladoras detectan instintivamente. Huelen tu disponibilidad para ser moldeado, perciben tu necesidad de aprobación, reconocen esa disposición a negociar tu esencia por migajas de aceptación, y se acercan como depredadores al olor de sangre fresca. Tu traición te marca como presa. Tu inautenticidad te convierte en objetivo. Tu necesidad de complacer te hace vulnerable. Porque las personas con integridad sólida generan un campo de inaccesibilidad que repele automáticamente a manipuladores. No es que sean hostiles o cerrados, es que no hay punto de entrada para la manipulación. No hay botones que presionar. No hay vulnerabilidad de necesidad de aprobación que explotar. Y los manipuladores lo sienten inmediatamente y buscan en otro lado, buscando a alguien más fragmentado, más maleable, más dispuesto a traicionarse por la ilusión de conexión. Entonces, aquí está la pregunta que tienes que responder con honestidad brutal. ¿Estás listo para ser tan sólido internamente que las personas equivocadas ya no puedan acercarse? ¿Estás dispuesto a pagar el precio de filtrar automáticamente a todos aquellos que solo te querían por tu disponibilidad para ser usado? Porque cuando dejas de traicionarte, cuando estableces límites claros desde tu verdad esencial, cuando ya no eres negociable, muchas personas simplemente desaparecerán y necesitas estar en paz con eso antes de empezar. Bruce Lee comprendió algo observando agua en diferentes estados, algo que la psicología apenas está comenzando a articular científicamente, que tu estado interno determina qué puede penetrarte. El hielo es sólido pero frágil, el vapor es libre pero sin forma, el agua es adaptable manteniendo su esencia. Tú has estado intentando ser vapor, sin estructura, sin límites, creyendo que esa flexibilidad infinita es fuerza, cuando en realidad es fragmentación que te hace vulnerable a ser arrastrado por cualquier corriente externa. La solidez no es rigidez, es claridad inquebrantable sobre quién eres. Es conocer tu forma esencial y negarte a distorsionarla por comodidad temporal. Es esa certeza interna que no necesita validación externa porque está anclada en verdad vivida, no en opiniones prestadas. Y esa solidez genera respeto automático, no porque lo exijas, sino porque las personas sienten que hay algo en ti que no está disponible para negociación. ¿Sabes cuál es el momento más peligroso en el proceso de recuperar tu integridad? Cuando empiezas a sentirte mejor y la tentación de regresar a patrones viejos se vuelve casi irresistible. Porque tu psique conoce el camino de la traición, es familiar, es cómodo en su incomodidad, y tu mente te ofrecerá 1000 racionalizaciones de por qué esta vez es diferente, por qué esta persona merece tu flexibilidad, por qué esta situación justifica abandonar tus límites temporalmente. No caigas en eso. Cada vez que regresas a la traición después de probar la integridad, te fragmentas más profundamente que antes. Porque ahora sabes lo que estás abandonando. Ahora la traición es consciente. Ya no puedes escudarte en ignorancia o condicionamiento. Estás eligiendo activamente traicionarte con plena conciencia de lo que estás haciendo.
Y esa traición consciente deja cicatrices que la inconsciente nunca dejó. Entonces, estableces no negociables, no como castigo, como protección, no como rigidez, como claridad. Identificas exactamente qué comportamientos hacia ti son inaceptables bajo cualquier circunstancia, qué dinámicas nunca más permitirás sin importar quién esté involucrado, qué versiones de ti mismo nunca más interpretarás sin importar qué amenace con colapsar. Y escribes eso, lo haces consciente, lo vuelves real fuera de tu cabeza donde puede ser negociado en momentos de debilidad. ¿Cuáles son tus no negociables? ¿Qué líneas has dejado que crucen una y otra vez que necesitan volverse muros infranqueables? ¿Qué comportamientos hacia ti has tolerado que necesitan empezar a generar consecuencias inmediatas? No en venganza, en protección, no en castigo, en límite claro. Porque las personas solo pueden tratarte tan mal como tú les permitas, y has estado dando permisos que nunca debiste otorgar. Bruce Lee sabía que en el combate real, titubear es morir. Que la duda en el momento de ejecución te deja vulnerable, que necesitas respuestas programadas, automáticas, que no requieran deliberación consciente, y lo mismo aplica a proteger tu integridad. Necesitas respuestas automáticas para situaciones que saben activar tu culpa, tu necesidad de aprobación, tu miedo al abandono. Cuando alguien intenta manipularte emocionalmente, tu respuesta no puede depender de analizar la situación en tiempo real. Necesitas ser reflejo entrenado, límite claro, sin explicación, sin negociación. Aquí están las herramientas concretas para detener la traición en tiempo real. Primero, la pausa consciente. Cuando sientes esa presión interna de decir sí, aunque quieras decir no, respira, cuenta hasta 3. Crea espacio entre el impulso condicionado y la respuesta. En ese espacio está tu libertad. Segundo, el no como oración completa. No necesitas razones. No necesitas justificaciones, simplemente no es suficiente. Tercero, identificar la sensación física de la traición. Aprende cómo se siente en tu cuerpo cuando estás a punto de traicionarte y usa esa sensación como alarma. Cuarto, consecuencias inmediatas para violación de límites. No amenazas, acción. Alguien cruza tu límite, la interacción termina. Conversación finalizada. Llamada colgada, presencia retirada. Suena duro, hasta que comprendes que la alternativa es seguir sangrando en silencio mientras mantienes sonrisa puesta. Es seguir traicionándote en nombre de mantener relaciones que solo existen porque tú te anulas. Es vivir fragmentado, dividido, perdido en versiones múltiples de ti que colapsan bajo el peso de su propia falsedad. La dureza momentánea de establecer límites es misericordia comparada con la agonía prolongada de vivir sin ellos. ¿Y sabes qué pasa cuando finalmente estableces límites claros y los mantienes sin negociar? Algunas personas desaparecen inmediatamente, otras intentan atravesarlos una y otra vez hasta que finalmente aceptan que ya no eres maleable. Y unas pocas, muy pocas, te respetan más. Te ven diferente. Se relacionan contigo desde lugar de igualdad en vez de desde dinámica de usuario y usado. Y esas pocas personas valen más que la multitud que solo te quería fragmentado. Pero espera, ¿y si todo este proceso de recuperar tu integridad te llevara a un lugar de soledad tan profunda que cuestiones si vale la pena? ¿Y si al otro lado de dejar de traicionarte descubres un vacío que nadie te advirtió existía? ¿Y si la libertad que buscas viene con un costo emocional que no estás seguro de poder pagar? Bruce Lee encontró algo en ese vacío que transforma completamente el significado del sufrimiento. Y está en la siguiente parte. ¿Estás listo para enfrentar la soledad que viene con ser íntegro? La soledad que viene con ser íntegro no es lo que imaginas. No es el vacío dramático de estar solo en una habitación. Es más sutil y penetrante.
es estar rodeado de personas y darte cuenta de que ninguna te conoce realmente, porque recién estás empezando a mostrarte. Es tener conversaciones superficiales con gente que conocías hace años y sentir la distancia abismal entre quien eres ahora y quien ellos creen que sigues siendo. Es esa sensación extraña de ser extranjero en tu propia vida, donde todo luce familiar, pero ya nada encaja, porque tú cambiaste de forma, y el mundo todavía espera que ocupes espacios viejos con tu cuerpo nuevo. Bruce Lee experimentó esto de forma brutal cuando evolucionó más allá de las categorías que Hollywood tenía para él, cuando su filosofía superó lo que las artes marciales tradicionales podían contener, cuando se volvió tan específicamente él mismo que dejó de caber en cualquier caja predefinida. Y en esa soledad descubrió algo que la mayoría nunca encuentra, porque abandonan el proceso antes de llegar ahí, que la soledad de la integridad es cualitativamente diferente a la soledad de la fragmentación. Una es vacío fértil, donde algo nuevo puede crecer. La otra es vacío estéril, donde solo habita el eco de quien pretendías ser. ¿Sabes cuál es la diferencia? Cuando estás solo porque te traicionas, estás acompañado por fantasmas de versiones falsas de ti, por el ruido constante de quién deberías ser, por la ansiedad de mantener máscaras que nadie está viendo en ese momento, pero que cargas como peso invisible. Cuando estás solo, porque elegiste integridad, estás contigo mismo completamente por primera vez quizás en tu vida. Y ese encuentro es aterrador, porque finalmente tienes que enfrentar quién realmente eres sin las distracciones de performance constante. La mayoría huye de ese encuentro, lo llenan con ruido, con relaciones que no funcionan, con trabajo excesivo, con cualquier distracción disponible que los salve de estar a solas consigo mismos. Porque en el silencio de tu propia compañía, todas las mentiras que te has dicho se revelan. Todas las justificaciones se desmoronan, todas las versiones editadas de tu historia personal colapsan bajo el peso de la verdad que tu inconsciente siempre supo. Bruce Lee entrenaba en silencio profundo. No había música motivacional, no había audiencia aplaudiendo, solo él y la verdad brutal de su cuerpo respondiendo honestamente. Y en ese silencio descubrió algo que el ruido social oculta sistemáticamente, que tu relación contigo mismo determina la calidad de todas tus otras relaciones, que si no puedes estar en paz solo contigo, estarás usando personas como anestesia para evitar ese encuentro. Que cada relación donde necesitas validación constante es evidencia de que todavía no has hecho las paces con quien eres cuando nadie está mirando. Entonces empiezas a practicar algo radical. Estar solo sin llenar el espacio, sin Netflix automático, sin scroll infinito, sin llamar a alguien para evitar el silencio, solo tú, tu respiración y todo lo que has estado evitando sentir. Y al principio es insoportable. Surge ansiedad que no tiene nombre, incomodidad que no tiene fuente identificable, ese impulso casi maníaco de hacer cualquier cosa que te saque de tu propia presencia. Pero si te quedas, si respiras a través de eso, algo cambia. Sabes que encuentras al otro lado de esa incomodidad. No iluminación mística, no paz permanente, encuentras familiaridad contigo mismo. Empiezas a conocer tus ritmos internos sin la interferencia de demandas externas. Descubres qué realmente quieres cuando no estás calculando qué deberías querer. Reconoces tu voz interna que ha estado susurrando todo este tiempo bajo el ruido de voces prestadas. Y esa familiaridad genera una solidez que ninguna validación externa puede proporcionar. Aquí está lo que nadie te dice sobre recuperar tu integridad. Al principio te sentirás más solo que nunca, porque has cortado conexiones falsas, pero las reales aún no han llegado. Estás en ese espacio intermedio donde ya no eres quien eras, pero todavía no eres plenamente quien serás.
Y ese espacio liminal es donde la mayoría regresa a patrones viejos, porque la incomodidad del crecimiento parece peor que la familiaridad de la prisión. Pero si aguantas, si respiras a través de esa muerte del ego falso, emerges diferente. No mejor en sentido moralista, diferente en cualidad esencial. Las personas lo notan, aunque no puedan nombrar qué cambió. Hay presencia donde antes había actuación. Hay silencio donde antes había ruido nervioso. Hay solidez donde antes había necesidad. Y esa diferencia atrae diferente tipo de personas o revela diferentes aspectos de personas que ya conocías. Bruce Lee descubrió que la maestría no es sobre añadir complejidad, es sobre eliminar todo lo innecesario hasta que solo queda esencia pura. Y lo mismo aplica a tu identidad. No se trata de agregar más cualidades admirables. Se trata de quitar todas las capas falsas hasta que solo quedes tú, sin adornos, sin estrategia, sin cálculo de cómo ser recibido. Y esa desnudez psicológica genera vulnerabilidad real, no la vulnerabilidad performativa que la cultura pop romantiza, sino la vulnerabilidad de existir sin armadura en un mundo que castiga autenticidad. ¿Estás dispuesto a ser vulnerable así? ¿A existir sin las defensas elaboradas que has construido durante años? ¿A dejar que las personas te vean completamente sabiendo que algunos usarán esa visión contra ti? Porque eso es lo que significa dejar de traicionarte. No significa que el mundo se vuelve seguro. Significa que tú te vuelves sólido suficiente para navegar la inseguridad sin fragmentarte. Las herramientas concretas para navegar esta soledad transformadora. Primero, diario sin censura. Escribe exactamente lo que sientes sin editar para audiencia imaginaria. Tu diario es el único espacio donde puedes ser brutalmente honesto sin consecuencias. Segundo, práctica de silencio diario. 30 minutos donde no consumes nada, no produces nada, solo existes. Tercero, observación de impulsos sin actuar sobre ellos. Cuando surge ese impulso de llenar el vacío, solo observa. No lo juzgues, no actúes sobre él. Solo mira cómo surge y pasa. Cuarto, caminar solo sin destino. Movimiento sin propósito. Presencia sin agenda. Estas prácticas suenan simples hasta que las intentas y descubres cuánta resistencia interna tienen. Porque tu psique ha sido entrenada para evitar encuentros reales contigo mismo. Ha aprendido que en ese encuentro están todas las verdades incómodas que has estado evitando, todas las decisiones que necesitas tomar, pero no has tenido el coraje de ejecutar, todo el dolor que has estado posponiendo sentir, pensando que eventualmente desaparecerá por sí solo. Bruce Lee sabía que el dolor pospuesto se convierte en sufrimiento crónico, que la herida no atendida se infecta, que la verdad no confrontada te persigue en formas cada vez más destructivas, hasta que finalmente te obliga a mirarla. Y entonces tienes dos opciones: enfrentarla conscientemente en tus términos o colapsar bajo su peso cuando elige su propio momento para emerger, generalmente el peor momento posible. ¿Cuánto dolor has estado posponiendo? ¿Cuántas verdades has estado evitando? ¿Cuántas conversaciones necesitas tener contigo mismo que has estado cancelando con distracciones elaboradas? Ese inventario es donde comienza la verdadera transformación, no en agregar nuevas prácticas o leer más libros o escuchar más podcasts, en finalmente sentarte con todo lo que has estado evitando y dejar que te diga lo que necesita decirte. Y cuando finalmente lo haces, cuando finalmente te sientas en el silencio con tu verdad completa, sin escapatorias disponibles, algo se rompe, no de forma destructiva. Se rompe como se rompe un cascarón cuando algo nuevo está listo para emerger. Y lo que emerge no es la persona que pensabas que serías, es la persona que siempre fuiste bajo todas las capas de condicionamiento, expectativa, miedo y performance. Pero espera,
Y si después de todo este trabajo de recuperar tu integridad, descubres que la persona que realmente eres es alguien que nadie a tu alrededor puede aceptar, y si tu verdad esencial es tan específica, tan única, tan fuera de lo convencional que garantiza tu aislamiento, y si la libertad de ser tú mismo viene con el costo de nunca ser completamente comprendido. Bruce Lee vivió esa realidad hasta su último día, y encontró algo en ella que transforma el significado completo de pertenecer. Está en la siguiente parte. ¿Estás listo para descubrir qué encontró en la soledad que nadie más puede darte? Lo que Bruce Lee encontró en la soledad de ser completamente él mismo no fue lo que la cultura pop te vende como iluminación. No fue paz perpetua, no fue ausencia de dolor. No fue esa serenidad fotogénica que ves en posts motivacionales. Fue algo más profundo y perturbador. Descubrió que pertenecer a ti mismo es infinitamente más valioso que pertenecer a cualquier grupo que requiera tu fragmentación. Que la aprobación de personas que no te conocen realmente es peso muerto disfrazado de conexión. Que puedes estar completamente solo en términos convencionales y sentirte más completo que cuando estabas rodeado de personas que amaban versiones falsas de ti. Esa revelación no llega como momento dramático de claridad. Llega gradualmente, en momentos pequeños donde notas que ya no sientes ese vacío desesperado cuando estás solo, donde empiezas a preferir tu propia compañía sobre situaciones sociales que requieren que uses máscaras, donde descubres que el silencio contigo mismo se volvió refugio en lugar de castigo. Y ese cambio no es que te hayas vuelto antisocial o arrogante, es que finalmente diferencias entre soledad y aislamiento, entre estar solo e integridad y estar solo por fragmentación. La soledad desde fragmentación se siente como exilio. Estás solo porque algo está roto en ti, porque no sabes conectar, porque eres defectuoso de alguna forma fundamental. Llevas esa soledad como vergüenza, como evidencia de tu inadecuación. Pero la soledad desde integridad se siente como elección consciente. Estás solo porque estás siendo selectivo sobre quién accede a tu energía, porque valoras tu paz más que conexiones falsas, porque finalmente comprendes que no toda compañía alivia la soledad, a veces la profundiza. ¿Sabes cuál fue el momento donde todo cambió para ti? Probablemente no fue dramático. Quizás fue esa vez que dijiste no sin explicar y el mundo no colapsó. Quizás fue cuando alguien intentó manipularte emocionalmente y simplemente no funcionó porque ya no tenían acceso a esos botones. Quizás fue cuando miraste al espejo y por primera vez en mucho tiempo reconociste a la persona mirándote de vuelta. Pequeños momentos que acumulados se convirtieron en transformación que ahora es innegable. Bruce Lee entendió que el guerrero más peligroso no es el que pelea más batallas. Es el que sabe exactamente cuáles batallas pelear y cuáles no merecen su energía. Y aplicó eso a todo: relaciones, opiniones, expectativas sociales, demandas de su tiempo y atención. Se volvió radicalmente selectivo, no desde arrogancia, sino desde reconocimiento profundo de que su energía era finita y sagrada, que cada vez que la desperdiciaba en dinámicas tóxicas o expectativas absurdas, la estaba robando de su propósito real. Y tú ahora estás empezando a sentir eso también, esa claridad sobre dónde pertenece tu energía y dónde definitivamente no pertenece. Esa capacidad de detectar manipulación a kilómetros de distancia, no porque seas paranoico, sino porque tu sistema nervioso finalmente está calibrado correctamente. Ese discernimiento que te permite distinguir entre personas que celebran tu crecimiento y personas que lo resienten porque significa que perdieron control sobre ti. Las personas que te amaban fragmentado están confundidas ahora. No entienden qué cambió. Te acusan de haberte vuelto frío, distante, diferente.
Y tienen razón, eres diferente. Ya no eres el contenedor emocional donde depositaban su disfunción. Ya no eres el espejo donde veían solo lo que querían ver. Ya no eres maleable y disponible y dispuesto a traicionarte por migajas de su aprobación. Y esa diferencia los incomoda porque significa que tienen que relacionarse contigo como persona completa en lugar de como función. Y muchos simplemente no tienen capacidad o interés en hacer eso. Entonces se alejan y duele. No vas a mentirte diciéndote que no duele. Duele ver conexiones que pensabas sólidas revelarse como transaccionales. Duele reconocer que personas que decían amarte solo amaban tu disponibilidad. Duele soltar relaciones que ocupaban años de tu vida, pero estaban construidas sobre tu autotraición. Ese dolor es real y necesitas honrarlo sin usarlo como razón para regresar a patrones viejos. Pero aquí está lo que también está pasando simultáneamente. Lo que es fácil perder de vista cuando estás en el dolor de las pérdidas. Estás haciendo espacio. Cada relación falsa que termina es espacio liberado para algo auténtico. Cada persona que se aleja porque no le sirves fragmentado es energía recuperada que puedes invertir en ti mismo o en conexiones que celebren tu integridad. Y aunque ahora mismo ese espacio se siente vacío, eventualmente se llenará con calidad que nunca pudiste experimentar mientras estabas ocupado sosteniendo cantidad sin sustancia. ¿Sabes qué tipo de personas empiezan a aparecer cuando dejas de traicionarte? Personas que también han hecho ese trabajo. Personas que valoran autenticidad porque han pagado el precio de conquistarla. Personas que no necesitan que seas diferente porque están cómodas con quien ellas son. Y esas conexiones son cualitativamente diferentes. No hay ese cálculo constante de cómo mantenerlas felices. No hay esa vigilancia exhaustiva de no mostrar demasiado de ti. Hay reciprocidad real, donde ambos pueden ser complejos, contradictorios, imperfectos, y aún así la conexión se sostiene. Bruce Lee encontró esas personas raras que podían caminar a su lado sin necesitar que él fuera menos de lo que era. No muchas, nunca son muchas, pero las pocas que encontró valían más que las multitudes que lo querían domesticado. Y él protegía esas conexiones ferozmente, mientras dejaba ir sin culpa a aquellos que solo podían relacionarse con versiones limitadas de él. Tú estás aprendiendo eso también, a proteger las conexiones que nutren tu integridad, mientras sueltas sin drama aquellas que la erosionan. Ya no con resentimiento o amargura como antes, con claridad simple de que algunos caminos divergen y eso está bien. Que no todas las relaciones están destinadas a durar para siempre, que algunas personas son para capítulos específicos de tu vida, y cuando ese capítulo termina, forzar la conexión solo crea sufrimiento para ambos. Y en esa claridad hay libertad que nunca conociste cuando estabas aferrado desesperadamente a cada conexión por miedo a estar solo. Ahora puedes dejar ir porque confías en que estar solo temporalmente es preferible a estar conectado falsamente permanentemente. Porque has probado ambos y sabes la diferencia visceral entre el vacío de estar solo desde miedo y la plenitud de estar solo desde elección consciente. Aquí está lo que necesitas integrar completamente en este punto del viaje. Estás bien. No en sentido de que todo está perfecto o resuelto. Estás bien en el sentido de que finalmente estás contigo mismo en lugar de contra ti mismo. Has dejado de ser tu peor enemigo. Has parado la guerra civil interna donde una parte de ti atacaba constantemente a la otra por no ser suficiente. Y en esa paz interna, en esa tregua contigo mismo, encontraste algo que buscabas en 1000 lugares externos. Aceptación genuina, no aceptación resignada donde toleras quién eres a regañadientes. Aceptación activa donde celebras tu especificidad, tu rareza, todo lo que te hace específicamente tú. Y desde esa aceptación interna,
La necesidad de validación externa simplemente se disuelve. No porque decidas que no importa en acto de voluntad heroica, simplemente porque ya no necesitas que otros te digan que está bien ser tú cuando tú ya lo sabes en tus huesos. Bruce Lee llegó a ese punto donde su certeza interna era tan sólida que la opinión externa se volvió irrelevante. No porque fuera arrogante o cerrado a feedback, porque había encontrado su brújula interna y confiaba en ella más que en cualquier GPS externo. Y esa confianza te hacía incomodable para manipular, incomprensible para aquellos operando desde fragmentación, magnético para aquellos operando desde integridad. Y tú estás llegando ahí también. Puedes sentirlo en cómo ya no te defiendes compulsivamente cuando te malinterpretan, en cómo puedes escuchar críticas sin que te fragmenten, en cómo las opiniones ajenas te informan pero no te definen. Esa solidez no vino de afirmaciones positivas o técnicas de autoestima. Vino de hacer el trabajo brutal, de dejar de traicionarte, incluso cuando eso tenía costo inmediato. Entonces, ¿ahora qué? Ahora que has recuperado pedazos de ti que habías regalado, ahora que has establecido límites que protegen tu energía, ahora que has soltado conexiones falsas y has hecho paz contigo mismo, ¿qué viene después? No un destino final donde todo está resuelto. Esto no es meta que alcanzas y luego descansas. Es forma de existir que mantienes diariamente. Es compromiso renovado cada mañana de seguir honrando tu verdad. Es vigilancia constante contra patrones viejos que intentarán regresar disfrazados de excepciones justificadas. Porque tu psique recuerda los caminos de la traición. Son familiares. Son cómodos en su incomodidad, y en momentos de estrés, de miedo, de soledad aguda, te susurrarán que quizás una pequeña traición no importa, que quizás puedes negociar un poco de tu esencia solo esta vez, que quizás la paz temporal vale el costo de tu integridad, y necesitas reconocer esas voces como lo que son, ecos de quien solías ser cuando sobrevivir requería fragmentación. Pero ahora estás en diferente etapa. Sobrevivir ya no requiere tu traición. De hecho, prosperar requiere exactamente lo opuesto, tu compromiso inquebrantable de permanecer entero. Y cada día que eliges integridad sobre comodidad, autenticidad sobre aprobación, verdad sobre paz superficial, estás fortaleciendo ese músculo hasta que eventualmente la elección se vuelve automática, reflejo entrenado, segunda naturaleza. Bruce Lee descubrió que al final de cuentas, la única batalla que realmente importa es la interna, entre quien eres y quien finges ser, entre tu verdad y tus miedos, entre tu esencia y tus máscaras. Y cuando ganas esa batalla, cuando finalmente te plantas en tu verdad sin negociación, todo lo demás se reorganiza alrededor de esa certeza. No mágicamente, no sin costo, pero inevitablemente. Y eso es lo que está pasando ahora en tu vida. Todo se está reorganizando alrededor de tu integridad recuperada. Algunas cosas están colapsando, otras están emergiendo. Y el territorio completo de tu existencia está siendo remapeado desde este nuevo punto de referencia donde tú importas, en donde tu verdad es sagrada, donde traicionarte ya no es opción negociable sin importar qué amenace con perderse. Ahora dime, ¿estás listo para defender esa integridad cada día por el resto de tu vida? Si este mensaje tocó algo en ti, escribe. Elijo conciencia. Comencemos un movimiento de personas que viven con verdad. El siguiente video es parte del viaje. No pares. Te veo allá.